Nos vamos a poner de pie. Lo prometido es deuda. Hace 15 días, ¿verdad? Hablamos sobre el soplo del Espíritu. Hoy vamos a platicar cómo yo puedo ser bautizado en el Espíritu. Yo creo que levantes tus manos, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, gracias porque yo creo que hoy y siempre vas a seguir controlando mi vida, conociendo tu propósito y tu voluntad en mi vida. Yo quiero, hoy más que nunca, experimentar el bautismo de tu Santo Espíritu en mi vida. Así que prepárame en este tiempo para recibir lo que hoy te he pedido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar para que tú nos dirijas. ¿Se pueden sentar? Recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Hace más de 30 y tantos años, mi esposa y yo fuimos bautizados en el Espíritu. Realmente que cuando desde que yo me convertí para Cristo, yo anhelaba ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo leía el libro de los Hechos y habla mucho del bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas. Y yo tenía, como nosotros decimos, una espinita por ahí. Y yo deseaba experimentar esa bendición. Pero en la iglesia que yo crecí, aunque fue poco tiempo, como que no estaba muy bien de acuerdo conmigo, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la palabra? La mejor opinión es la palabra de Dios. Y si dice la palabra de Dios, es cierto. Entonces, pasa el tiempo y en una ocasión tuvimos un encuentro con Jesús y también fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces yo vengo a explicarles cómo tú puedes recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. En Juan 7:37 dice: pero en el último y gran día de la fiesta, es la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí vemos tres cosas importantes. Vengan a mí, ¿verdad? Vengan a mí. Dice, tengan sed, vengan a mí y beba. Tres cosas fundamentales que tiene que suceder en la vida de nosotros. Incluso tengo una prédica para el mes de enero. Se llama Deseo. Y va a ser muy buena, no se la pierdan. Entonces, observamos tres palabras importantes: tener sed. Dice, tengan sed, vengan a mí y beban. Entonces, si alguno tiene sed, desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nos apropiamos de todas las promesas implantadas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si yo acepto a Jesús como mi Salvador personal hoy, las promesas vienen una tras otra sobre mi vida. No me tengo que esperar mañana, pasado, dentro de 5 o de 10 años, porque yo tenía esa mentalidad: yo no puedo ser bautizado con el Espíritu Santo porque no he alcanzado la madurez. Yo estaba en un error. Pero a partir de las Sagradas Escrituras y de la experiencia durante tanto tiempo, entonces realmente, ¿verdad?, una persona tiene que experimentar tres cosas. Arrepentimiento, número 1. Número 2,
bautismo en agua. Número 3, bautismo en el Espíritu Santo. Pero el número 1 siempre va a ser arrepentimiento de nuestros pecados. Pero el número 2 y el 3 puede ser el 3, el bautismo del Espíritu Santo, y después el bautismo en agua. Estos pueden variar, pero siempre el número 1 va a ser arrepentimiento. Si alguno tiene sed, cuando dice Jesús, si alguno tiene sed, realmente cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo trata con nuestras vidas y pone un deseo de buscarlo y de adorarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay un deseo innato. O sea que ya lo traes por herencia de Jesucristo. Hay enfermedades innatas de papá y mamá. Pero hay algo tan especial en nuestra vida sobrenatural que es innato. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo en una vida sobrenatural. Nosotros nos desarrollamos en una vida sobrenatural. Entonces, dice, si alguno tiene sed, primer requisito es que uno tiene que estar sediento. ¿Tú sientes que necesitas más de Dios de lo que tú tienes actualmente? Y te hago esa pregunta. ¿Qué es lo que tú deseas en tu vida espiritual? Pues yo siempre decía el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es para aquellos que están sedientos. ¿Y la sed de dónde viene? De la presencia de Dios en tu vida y bajo la dirección del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al leer la palabra de Dios, es el único autor que está presente en las Sagradas Escrituras. Podemos leer muchos libros. Podemos leer excelentes libros afines a la Biblia. A mí me encantan. Pero no hay que abandonar lo que es la palabra de Dios. No hay que abandonarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nosotros, el Espíritu Santo, nos habla a través de la palabra. Entonces es fundamental que nosotros nunca dejemos de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente positiva y también se la tenemos para enero. Tenemos una mente positiva. Entonces, si tenemos una mente positiva, tenemos una mente sobrenatural. Dice, vengan a mí. Entonces, ¿quién bautiza? Es el Señor Jesucristo con su Santo Espíritu. En Juan 1:33 dice Juan, yo no lo conocía, o sea, Juan el Bautista. Pero el que me envió, quien lo envió, Dios, a bautizar en agua, me dijo. ¿En qué momento Dios le dijo a Juan el Bautista que tenía que bautizar? Yo puedo tener comunicación con la gente, pero la palabra más correcta en la vida de nosotros con Dios es relación. Y la relación habla de intimidad. Intimidad, ¿verdad? Nuestra relación tiene que ser íntima con Dios. Entonces, a través de esa relación, el Espíritu Santo le revela, o Dios le revela a Juan el Bautista, que el acto realmente fue un acto para bautizar, podríamos llamarle fuera de serie. ¿Por qué? Porque no se practicaba. Entonces, fueron al Jordán y empezó a bautizar a la gente. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no bautiza, sino que bautiza Jesucristo y envía el Espíritu Santo para hacer la obra. Pero Jesús es el que bautiza por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué por medio del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el líder
el guía, el consejero de la iglesia. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero también Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dice, todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Escúchame bien. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, todo. Y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Entonces, si tú vienes a Él, no estés pensando de que Él te va a rechazar. Todo lo contrario, Él te va a recibir. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos ante la presencia de Dios? Cojeando. Nuestra vista está fallando. Con alcoholismo, drogadicción, odios, resentimientos, falta de perdón, amargura. Y podemos señalar más problemas psicológicos, orgánicos, psicodependientes y todo lo demás. Pero cuando tú vienes a Cristo, dejas tu vida pasada para vivir un presente en Jesucristo. Jesús es el ahora en tu vida y en nuestra vida. Entonces, Él te va a recibir. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Dice también, y beba, dice, y beba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo tengo sed, pues tengo que beber. Y yo no puedo beber cuando yo tengo la boca cerrada. Tengo que abrirla para beber. Entonces, el beber es un acto voluntario. Tú recibes el Espíritu Santo dentro de ti. Tú no puedes beber si mantienes la boca cerrada. Hay 3 pasos importantes para recibir el Espíritu Santo. Primero, venir a Jesús. Número 2, estar sediento. Número 3, debes beber. En Juan 7:38, cuando tú bebes, dice, el que cree en mí. Aquí es fundamental, ¿verdad? De que nosotros, al venir a los pies de Jesús, experimentar el perdón de nuestros pecados, una limpieza espiritual. A lo mejor te pasa o te pasó como a mí. Yo no entendía cuando yo recibí a Jesús como nuestro Salvador personal, pero una cosa muy importante había sucedido en mi vida. Yo no entendía lo que había pasado en mi vida, pero me sentía completamente diferente. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Dice, ríos de agua de vida correrán dentro de ti. Entonces, Dios promete a los que creen en Jesús, dice que correrán ríos, saldrán de tu interior ríos, ¿verdad? Entonces, está hablando de la presencia del Espíritu Santo porque Él va a hablar, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a usar como instrumentos para hablar la lengua espiritual del Espíritu Santo. En Mateo 12:34 dice, generación de víboras, es cuando estaba en el Jordán Juan el Bautista, dice, generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón hablará su boca. Entonces, si nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, ¿tú crees que le vas a dar cabida al odio, al resentimiento, a la falta de perdón? ¿Le vas a dar cabida a tus malos pensamientos de maldiciones? Claro que no. ¿Por qué? Entristeceríamos la presencia del Espíritu Santo. No obraría con todo el poder sobre nuestras vidas. Entonces los discípulos, cuando reciben al Espíritu Santo,
en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Entonces los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas que no conocían. Dice que aproximadamente 17 tribus de diferentes naciones en Jerusalén. Y en ese tiempo había bastante gente. Y las personas que estaban reunidas en un lugar muy especial, 120 personas, ellos recibieron el Espíritu Santo y estaban sentados, no estaban orando, estaban sentados. Pero ¿saben qué? Ellos estaban siendo movidos por la presencia de Dios en su vida, porque le dijo Jesús a los apóstoles: no salgan de Jerusalén, quédense. ¿Por qué? Porque después, en el día de Pentecostés, se iba a abrir entraría otra nueva dimensión, no únicamente en la vida de ellos, sino también en todas las personas que creemos en Jesucristo, y fue el bautismo del Espíritu Santo. En Juan 7:39, esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Y aquí hay una parte importante que tenemos que entender. Dice, esto dijo acerca del Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, que Jesús todavía estaba en la tierra y que Jesús tendría que presentarse en el mismo trono de Dios en el cielo y enviar al Espíritu Santo. Entonces necesitaba Jesús ascender y presentarse delante de Dios de toda su obra expiatoria en la cruz del Calvario y enviar al Espíritu Santo. Si Jesús no llegaba todavía al trono de Dios y presentarse delante del Padre, de Jehová de los ejércitos, no enviaría al Espíritu Santo. Entonces, cuando se presenta Jesús ante la presencia del Padre, en ese momento es glorificado Jesús, y en ese momento envía al Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo. Jesús prometió que si tú pides al Padre Celestial el Espíritu Santo, Él no te va a dar ninguna otra cosa. El que pide recibe. Dice en Mateo 7, versículo 9 al 11, ¿qué hombre hay entre ustedes que al hijo le pide pan y le da una piedra? Claro que no. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos la esposa, los hijos, cuando yo viajaba muy seguido a México, al centro cultural, perdón, al centro, en un hospital, el siglo XXI, y mis hijos, muy escondiditas, hacían un recadito, una cartita, y la ponían en mi maletín de viaje. Cuando yo llegaba a la Ciudad de México para tomar el congreso, y destapaba y había 3 cartas, y cada quien pedía diferentes cosas. Llegaba a los 3 días, mis hijos me saludaban, me abrazaban, pero después de ahí se iban directo a la maleta, buscando los juguetes. Entonces, ¿qué hombre hay entre ustedes que al hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O a que le pide pescado le dará una serpiente? Entonces, aquí viene una aclaración de Jesús. Pues si ustedes, siendo humanos, siendo personas comunes y corrientes, le dan lo mejor a los hijos, pues si ustedes, siendo malos, saben dar ¿qué? Buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre, o sea Dios, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Entonces, únicamente es creer que tenemos a un Dios que nos ama, y si le pedimos hoy, Dios nos lo va a dar. En Lucas 11:13, pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Bueno, yo ya les platicé de un pensamiento erróneo. Yo pensaba que únicamente los consagrados
en la palabra, los que habían hecho grandes ajustes en su vida, son personas llenas del Espíritu Santo y hablaban en la lengua espiritual. Era mi error. ¿Piensas que tú debes ser suficiente bueno para merecer el bautismo del Espíritu Santo? Te pregunto a ti. ¿No eres suficiente bueno para recibir hoy el bautismo del Espíritu Santo? Número 2. Te voy a decir que nunca, pero nunca podrás ser suficiente bueno para merecer el bautismo del Espíritu Santo. Número 3. No hay nada, absolutamente nada, que tú puedas hacer que te pueda convertir en alguien suficientemente bueno para que habite la presencia de Dios en tu vida. Número 4. Debes entender verdaderamente que la gracia nunca, nunca puede ser merecida. ¿Por qué? Porque lo recibimos a través de Jesús, por su gracia, por su amor. Número 5. Si Dios no hubiera escogido hacerlo, pues ¿para qué en el día de Pentecostés aquellas 120 personas reciben el Espíritu Santo? ¿Y para qué Jesús le dijo que no salieran de Jerusalén, que se mantuvieran juntos? Entonces nos damos cuenta que de acuerdo a la palabra de Dios, esto funciona muy bien. Y no funciona desde hace 2000 años, no. Está funcionando desde hace 2000 años hasta la fecha. Número 6. Nunca vamos a entender completamente la gracia de Dios. Nunca podemos entender completamente la gracia de Dios, pero sí podemos recibirla. Número 7. El bautismo en el Espíritu Santo se recibe por fe, por la fe en Jesucristo. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia, dice por gracia, o dice por algún esfuerzo, o porque tú tengas que traer tus primicias, tus ofrendas, tus diezmos, arreglar las sillas en el auditorio, limpiar los drenajes o limpiar las tazas de baño. No, dice que por gracia. Y la gracia es para nosotros vivir una vida de victoria en Jesucristo. O sea, todo lo recibimos a través de Jesús. Es por su gracia, por su amor, por su misericordia. Recibimos todo. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Únicamente es creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Entonces, lo que hemos recibido es un don de Dios en la vida de nosotros. Entonces, cuando tú recibes a Jesús, Dios muestra y desea mostrar en la vida de nosotros su propósito y su voluntad. Entonces, la gracia, ¿de dónde viene la gracia? Desde que Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos, creo que es 8:32. Dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará hoy lo que hoy le pidamos? Entonces, la gracia es la base y la fe es el instrumento. Una persona que tiene a Jesús en su corazón está bajo la gracia de Dios. Pero la fe sobrenatural de Jesús es implantada en nuestras vidas a través de un arrepentimiento y nacer de nuevo. Y desde el momento que tú recibes a Jesús, te arrepientes de tu pecado, en ese momento recibes la fe sobrenatural de Jesús y empezamos a caminar en una vida sobrenatural. Por eso dice, va a ser una vida con propósito, pero es servir. Y los que le servimos a Jesús, tiene que ser una pasión por servir a Jesús. No le servimos a las personas, le servimos a Jesús con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en Jesús, no en otras personas.
Entonces, la gracia es la base para recibir el Espíritu Santo a través del instrumento de la fe. Entonces, la gracia y la fe es un proceso mediante el cual recibimos la salvación. Le repito, la gracia y la fe, la gracia y la fe es un proceso mediante el cual recibimos la salvación. Así que yo quiero que te pongas de pie. ¿Te has acordado que hace 2 semanas una persona que toca una flauta, algún instrumento de viento? Si yo toco la flauta o otro instrumento de viento, si yo soplo de lejos, no toca la melodía que yo quiero tocar. Entonces yo tengo que acercar la flauta, ajustarla perfectamente a mis labios, respirar profundo y soplar. Y entrar en la melodía o en la canción que a mí me gusta tocar. Dice a los que creen: vengan a mí, beban. Y para beber no puedo tener la boca cerrada. Tenemos que tener la boca abierta. Yo quiero que levantes tus manos y repite conmigo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres un Dios que me ama, pero mi deseo en mi corazón, hay una invitación que tú haces en las Sagradas Escrituras. Vengan a mí, beban. Y yo quiero, Señor, estar sediento, no únicamente de tu palabra, sediento a través de que tú envíes a mi vida el Espíritu Santo para que yo hable la lengua espiritual y a través de la lengua espiritual ministres mi vida y me llenes más de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Yo quiero que sigas levantando tu